les recomiendo, hay un programa en España, bueno, ya no lo dan lamentablemente, pero se llama Lágrimas, ponen ustedes en YouTube igual, Lágrimas en la lluvia, feminismo. Y es este era un programa muy interesante que se hacía en España. Entonces, 4 personas van hablando y discutiendo un poco sobre el tema este. Dura un poco más de 1 hora. Es del año 2010. El de Noruega es del 2011. Son unos 9 o 10 años atrás, pero son interesantes porque así vemos un poco lo que se empezaba a observar en Noruega, lo que se empezaba a observar en España, y nos permite ver nosotros por dónde vamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces les recomiendo esos dos que los puedan ver ustedes a la hora que quieran en sus casas, ¿verdad? Paradoja de la igualdad, ideología de género. Perdón, es lavado de cerebro, paradoja de la igualdad. Y el otro es lágrimas en la lluvia, feminismo. Se los recomiendo porque son muy, muy, muy buenos para que los puedan ver. Vamos. Y seguimos hoy con ya habíamos empezado la vez pasada con Marcuse, ¿verdad? Habíamos visto esencialmente de Marcuse, lo tienen ahí ustedes en la pantalla, el resumen. Marcuse encuentra algo interesante en su obra Eros y Civilización, una oposición, habíamos dicho, a Freud. Freud pensaba que a más progreso la gente sería sexualmente más libre. Y pareciera, Marcuse dice que la sexualidad debe liberarse de la genitalidad e incluir todo el cuerpo. Vuelve un poco al redescubrimiento del eros que ya se había planteado en Wilhelm Reich, ¿verdad? Pero Marcuse redescubre el eros. Esto es una cosa importante porque habíamos dicho, tenemos que hacer a lo interno de la fe, de la historia de la iglesia, tenemos que hacer un mea culpa porque muchos siglos el eros lo vimos como algo equivocado, ¿verdad? Vimos el eros como algo perdido, como algo que estaba mal, casi que pecado. Y en realidad eso no es así. El problema de Marcuse en este caso es que se va completamente al otro punto, ¿verdad? Al otro lado. El eros no será algo unido a la sexualidad humana, sino que será la sexualidad. Todo tiene que ser eros. Entonces, lo único que interesa es que la posibilidad del placer en la sexualidad. Y entonces los fines de la sexualidad humana, uditivo y procreativo, simplemente desaparecen. Van a desaparecer. Para él, la sexualidad no puede estar dirigida a la procreación porque es un gran problema. Y entonces Marcuse aquí vuelve a caer, como era marxista de fondo, vuelve a ser heredero de su padre, de Marx. Y vuelve sobre el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Hay que debilitar y deteriorar a la familia y el matrimonio. Porque familia y matrimonio nos han impuesto una sexualidad solo orientada a la monogamia y a la procreación. Y entonces, en la medida en que se logre debilitar el matrimonio, en esa misma medida va a cambiar el estilo de las relaciones de las personas. Y todo se va a centrar únicamente en la sexualidad y en el placer. Marcuse dijo algo terriblemente importante. Él decía, debilitar al matrimonio sin necesidad de atacarlo políticamente. Vean qué interesante esto. Porque no se ataque políticamente, no se ataque el matrimonio. Hay que debilitarlo por otros lados. En la medida en que lo debilitamos por otras partes sin atacarlo políticamente, esto gradualmente irá llevando a la población poco a poco a otros modos de vivir, a otros estilos de vivir. Dicen los italianos, capisci, ¿entendieron por dónde va la cosa? No hay que atacar el matrimonio y de hecho no se ha atacado.
el matrimonio. ¿Qué es lo que se ha hecho? Debilitar la institución matrimonial natural, debilitarla. Y eso empezó hace mucho. La primera forma de debilitar el matrimonio fue el divorcio. Es la primera. Segunda forma de debilitar el matrimonio, poner las relaciones, por ejemplo, juntados y amancebados y todo eso, ponerlo en el mismo nivel de un matrimonio civil, exactamente en el mismo nivel. Entonces, los juntados tienen exactamente los mismos derechos que el matrimonio civil. ¿Qué es lo que pasa ahí? No se le da dignidad al estar juntado, se debilita el matrimonio, ¿verdad? Y en el momento en que el matrimonio puede accederse a cualquier forma, hombres, mujeres, tríos, cuartetos, quintetos, en la medida en que me puedo casar con mi perro, en la medida en que me puedo casar con un árbol o con un delfín o con lo que me dé la gana, no ataco directamente el matrimonio, lo debilito. Y si todo es matrimonio, ¿qué pasa después? Nada es matrimonio. ¿Ven la inteligencia de Marcuse? Y no solo la inteligencia de Marcuse, sino la inteligencia de los que siguen a Marcuse, incluso de los que ni siquiera han leído el libro. Pero la idea está clara. Debilitemos el matrimonio, debilitamos la familia y todo va para abajo. Bueno, ya no importa lo demás porque entonces ya la realidad de el Eros nada más va a estar por encima de todos. El nuevo ídolo es el Eros. Y lo que importa es el Eros, nada más. Hemos debilitado el matrimonio y por lo tanto ya la procreación no interesa tanto. Entonces fíjense ustedes en el problema que encontramos ahora. Por una parte, algunos quieren matar a los niños que no han nacido, ¿verdad? Porque eso se llama aborto y no lo adornemos con palabras bonitas. No le digamos, ¿cómo es que dicen? A veces del aborto le dicen como interrupción del embarazo. El embarazo no se está interrumpiendo, porque en buen español y en cualquier idioma medianamente civilizado, interrumpir es para volver a comenzar. Voy a interrumpir la clase un momento porque voy a ir a tomarme un vaso de agua. Voy a tomar el vaso de agua y regreso, retomo la clase donde quedó. Eso es interrumpir. Interrumpamos un momento porque hay una noticia muy importante. Interrumpimos un momento porque se fue la luz. Luego se retoma. El embarazo nunca se interrumpe. Se elimina, se mata la criatura cuando vuelve a comenzar. ¿Acaso dejamos la criatura congelada, puesta ahí en una nevera para después volver a comenzar, verdad? Hipocresía. Eso es un asesinato. Entonces, unas parejas o unas personas o unas mujeres quieren matar al chiquito. Otros no tienen y quieren tenerlo. Entonces les ofrecen técnicas y fecundación in vitro y todo esto. ¿Y quiénes eran los que más favorecían la fecundación in vitro? El feminismo radical, que no querían hijos. Pero debilitemos el matrimonio por todos lados que podamos. Procreativo, unitivo, debilitémoslo por donde sea. Al suelo el matrimonio, todo es matrimonio, nada es matrimonio. Entonces, ahora aquí la iglesia tiene que hacer un papel muy inteligente, muy inteligente, para evangelizar a estas nuevas realidades también. Evangelizarlas. Yo no sé cómo, pero hay que evangelizarlos. Entonces, cuando dos hombres que van a tener mañana el derecho de adoptar hijos, porque son matrimonio en el sentido absoluto del término, y los matrimonios pueden tener hijos, y si no los pueden tener, naturalmente, los adoptan, entonces van a traer los chiquitos a bautizar. ¿Qué hacemos? ¿Despotricamos contra esa vida, contra ese estilo de vivir? Y mandamos al chiquito a los infiernos. O se les propone la evangelización, se les propone la debida formación como cristianos,
el compromiso de bautizar a la criatura y educarla en la fe, y ahí entonces estaríamos volviendo a recuperar de pronto un terreno que ya no estábamos considerando, la evangelización de estas nuevas realidades. No estamos de acuerdo con esa realidad, pero hay que evangelizarla. Como San Pablo cuando llegó a predicar en tierra de paganos y no estaba de acuerdo con muchas cosas, pero había que evangelizarlas. Entonces no estamos de acuerdo porque eso no es un matrimonio desde nuestra perspectiva de fe. En la perspectiva civil, eso se llama matrimonio, ¿verdad? Entonces, respetamos la ley, no la compartimos. Pero ¿qué pasa si dos de estos muchachos o muchachas vienen, que están viviendo casados ya juntos, vienen a pedirnos que le bendigamos la casa? ¿Qué hacemos? ¿Les vamos a bendecir la casa o no se la vamos a bendecir? ¿Despotricamos por la vida en que están o aprovechamos la bendición de la casa para llevar un poquito de evangelio y un poquito de Jesucristo? Ojo que es un problema muy complejo, pero mandando a la gente al infierno no resolvimos nada. Bendigan la casa, si del matrimonio no hablamos nada, no mencionamos nada del estilo de vida, y se bendice la casa. Y se les invita a ser buenos cristianos, miren la misa los domingos, y entramos ¿cómo? Como San Pablo entró en la Europa pagana de aquel tiempo, a evangelizar a los gentiles que encontramos hoy. Y algunos de estos gentiles no es gente de mala fe. Pero, ¿eh? El mundo es el que es. Fíjense, debilitemos el matrimonio. Ya lo lograron. Lo lograron. Y ahora que todo es matrimonio, nada es matrimonio. Volvamos poco a poco a evangelizar y dentro de unos siglos volveremos a tener una sociedad medianamente evangelizada. La iglesia se nos hicieron masas que lamentablemente perdieron la fe, ¿verdad? Perdieron la fe. Y es ahí entonces donde ustedes, papás, abuelos, jóvenes, abrir los ojos para ver lo que está pasando, para descubrir lo que ya pasó en otros países y cómo empezar aquí a ir dando poco a poco esa transformación desde la fe y desde el sentido común. Porque aquí no es solo un problema de fe, es un problema también de sentido común. Marcuse lo puso el punto muy bien. No es atacarlo políticamente al matrimonio, es debilitarlo. Cada quien entendió por dónde debilitarlo y lo lograron, lo debilitaron. Hace 50 años atrás, los católicos maldecíamos el matrimonio civil, ¿o no? Hoy lo defendemos porque es el último vestigio de sensatez que queda. El matrimonio civil es la prueba de que el matrimonio es una realidad natural antes de ser un sacramento. Claro que hay mucho que entender y que trabajar todavía. Entonces no se trata de buscar pleitos que no van a llegar a ninguna parte. Se trata de cómo evangelizamos esto. Ok, Marcuse fue inteligente. Debilita el matrimonio, todo es matrimonio, es la consecuencia de lo que enseñó Marcuse. Al final nada es matrimonio y estamos donde estamos. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Hagamos otra cosa. Evangelicemos esas realidades. En la medida en que se acerquen a nosotros, evangelicemos. Vienen dos mujeres casadas a bautizar a su hijito y bauticémoslo. Y este es el camino que tiene que hacer cualquiera que quiera bautizar. Educar a los hijos en la fe. ¿Ustedes se comprometen a educarlo en la fe? Sí. Bueno, este es el camino de la fe. Su estado de vida y todo lo demás, paciencia. En la iglesia primitiva ya se nos olvidó, porque la iglesia primitiva se quedó miles de años atrás. En la iglesia primitiva, recuerden, por ejemplo, Mónica, la mamá de San Agustín, ¿verdad? Mónica, ¿se acuerdan? Era casada con Patricio y Patricio era pagano. Y sin embargo, Mónica era casada con él. Y Mónica, que era católica, ¿qué hacía? Vivía la fe,
vivía la fidelidad a Patricio, aunque Patricio le daba vuelta con otras mujeres, pero ella se mantenía fiel a Patricio. Ella educó a sus hijos lo mejor que pudo. La práctica en aquel momento era que cuando los dos papás eran cristianos, bautizaban a su hijo. Cuando uno de los dos no era cristiano, los hijos se bautizaban cuando tuvieran edad suficiente para elegir lo que ellos querían. Y eso hizo Mónica. Pero aún así Mónica le enseñaba el buen camino a sus hijos y les hablaba de Cristo. Y les pedía, ¿se quieren bautizar? No, decía Agustín, todavía no. Está bien, está bien. Y sin embargo, Mónica rezaba y Mónica rezaba y Mónica siguió rezando. ¿Y qué logró la oración de Mónica? Que Patricio antes de morir se bautizó. Aunque fuera por miedo a la muerte, ¿verdad? Pero se bautizó. ¿Y qué logró la oración de Mónica? Que San Agustín, después de todo el loco que hizo y todo lo que le dio la gana hacer, después entendiera dónde estaba la verdad y Agustín se bautizara. Y llegáramos a tener en la iglesia a San Agustín. Si nos hubiéramos puesto con majaderías, probablemente a San Agustín lo hubiéramos echado, ¿eh? Nunca lo hubiéramos bautizado. Los tiempos son los que son. Ya en la antigüedad, yo no sé si era también de San Agustín, decía que los tiempos son malos. Pero ¿qué son los tiempos? Los tiempos sois vosotros. Cambiad vosotros y cambiarán los tiempos. Igual ahora, nuestros tiempos son los que son. Cambiemos nosotros y cambiarán los tiempos. ¿Y cómo cambia el cristiano? Pues tratando de ser mejor cristiano cada día. Porque aquí lo pensaron muy bien. Marcuse puso una idea fantástica. Si yo quiero acabar con el matrimonio, fantástica. No lo ataquemos políticamente. Simplemente debilitémoslo. Y lo logró. Entonces ahí es donde tenemos que abrir los ojos para ir adelante, ¿verdad? Pasamos al siguiente autor. Este era Marcuse, lo vimos la semana pasada, pero para repasar un poquitico lo que vimos la semana pasada. Vamos al siguiente. Georges Bataille. Sí, es francés. Bataille. La última vez no se suena, ¿va? Ahí está el señor, vea, se ve una buena persona, no se ve mala gente. Nadie es malo, y tampoco nadie es bueno, ¿va? Todos tenemos monstruos y diablos que cargamos, ¿va? Y todos somos buenos a la vez. Bueno, su obra, El erotismo, la escribe en 1957. Ahí ya ven, hay algunas ideas. Bataille escribe este libro que ha influido también enormemente todo el tema de la sexualidad en Occidente, sobre todo en lo que tiene que ver con la axiología, o sea, con valores, con principios, con virtudes. Esto es lo que más ha influido en el pensamiento Bataille. Para él hay una diferencia esencial entre la sexualidad animal y la sexualidad humana. Dice que lo específico de la sexualidad humana es el erotismo. Para él la sexualidad animal y humana tienen en común el carácter procreador. O sea, en los animales, sobre todo en los que se reproducen sexualmente, dice él, hay dos cosas. Una, que es específico de la sexualidad humana, el erotismo. La otra, que es común. Es común lo procreador. Entonces, claro, igual nosotros vemos los perros se procrean, los gatos, los leones, los caballos, las vacas y casi todas las especies sexuales. Pero dice Bataille, la diferencia, lo específico en lo humano es el erotismo. ¿Ven? Por eso él vuelve sobre o redescubre nuevamente también, como Marcuse, el tema del erotismo. ¿Por qué el erotismo es lo específico? ¿Por qué el erotismo es lo que diferencia la sexualidad humana de la sexualidad animal? Porque el ser humano puede disfrutar de su sexualidad cuando quiera. El animal solo se aparea cuando
el instinto le manda la reproducción. Eso lo observamos nosotros en los animales, lo vemos muy bien en los perros, sobre todo los perros callejeros. Anda la perra en celo, su organismo le dice que hay que reproducirse, está cerca de ovular, se pone en celo que decimos. Esto genera hormonas que perciben los machos y ya vemos 50 perros de la pobre perra, ¿va? La perra escogerá el que le parezca el mejorcito, ¿va? Para que la especie no se deteriore tanto. Y luego, eso es todo. El resto del tiempo, el animal no vive su sexualidad. El erotismo no lo conoce. En cambio, el ser humano es capaz de, en cuanto se va despertando el instinto sexual, el ser humano es capaz de gozarlo, disfrutarlo, quererlo, buscarlo, anhelarlo, como un juego. De hecho, desde una buena perspectiva hay toda una realidad lúdica, de juego, en la sexualidad humana. Eso es lo que llamamos erotismo. Y eso es lo que nos distingue. El ser humano, el sexo es tan importante que es un juego. El punto es que a veces denigramos demasiado ese juego y lo convertimos en violencia, en utilitarismo y en tantas otras cosas, hasta en enfermedad. Y entonces hay enfermedades psiquiátricas, psicológicas, que tienen que ver con la sexualidad humana, ¿verdad? Piensen en el fetichismo, piensen en el voyerismo, samueliador, ese es el voyerismo, ¿ah? Piensen en la pornografía, piensen en el sadismo, en el masoquismo, aunque esa película que han dado y esas películas que han dado, exaltan el masoquismo y el sadismo como si fuera una cosa muy, muy buena, ¿no? Esos son enfermedades, son patologías, eso es estar mal de la cabeza, ¿verdad? Y así un montón de cosas. Entonces, perdemos de vista lo verdaderamente erótico de la sexualidad humana, la especificidad diferenciadora se pierde de vista. Aquí Bataille ha hecho una cosa muy cierta. Descubre la enorme fuerza de lo erótico. Esta enorme fuerza es la que planteará el gran pensamiento de la segunda revolución sexual allá en los años 60. Recuerden los hippies, ¿verdad? Yo no sé si a alguno de ustedes le tocó ser medio hippie y ya se compuso, sigue siendo, quién sabe, pero bueno. ¿Se acuerdan de los hippies? Amor y paz. Hagamos el amor y no la guerra. El amor libre, todo aquello era la exaltación del erotismo. Este libro de Bataille fue el gran libro de aquella época de los 60 de los hippies. Aunque no todos lo leyeran, pero todos entendieron la idea principal. El erotismo lleva a la búsqueda del placer personal, que se consigue a través, ojo, de la transgresión de las prohibiciones. Para Bataille, el erotismo no es esta realidad sana, sensata, normal, que encontramos en la sexualidad humana. Para él, el erotismo auténtico es el erotismo que se encuentra transgrediendo las prohibiciones, o sea, violando las normas morales establecidas en materia sexual. Es como la persona puede llegar a experimentar el goce erótico. Para Bataille, el erotismo no es entonces la mera experiencia erótica que la persona encuentra al tener la relación sexual. No es nada más el orgasmo fisiológico y todo lo que pueda sentir en torno a esto. Para él, el máximo de goce erótico solo se logra en la medida en que se transgredan las prohibiciones, en la medida en que se violen las normas morales establecidas. Porque las normas morales establecidas que hemos ido creando a lo largo de la historia son prohibiciones. Y las prohibiciones, hay prohibiciones de muchas formas. Por ejemplo, es una prohibición matar a otro ser humano.
Una prohibición positiva es no dejar a los cadáveres ahí tirados, hay que enterrarlos, ¿verdad? La más importante de las prohibiciones que tenemos los seres humanos es la antropofagia, o sea, no comer carne humana. El canibalismo está prohibido. Pero también en orden de las relaciones sexuales se han inventado, dice él, un montón de prohibiciones. Como por ejemplo, ¿cuáles? Que no hay que tener relaciones sexuales mientras la mujer está menstruando. O el incesto. Las relaciones sexuales entre padres, hijos, entre hermanos, entre la familia inmediata, esos son prohibiciones que hemos inventado. Entonces dice que culturalmente él habla de muchísimas prohibiciones que tenemos los seres humanos y concretiza específicamente en el problema de las prohibiciones sexuales. ¿Por qué no podemos tener una sexualidad en la que podamos disfrutar lo suficiente? Porque hemos inventado un montón de prohibiciones morales. Y para poder gozar eróticamente realmente, para poder tener todo el gozo erótico que pudiéramos alcanzar, es necesario entonces transgredir esas prohibiciones. Toda prohibición sexual, la sexualidad fuera del matrimonio, la sexualidad antes del matrimonio, la sexualidad donde me dé la gana, el incesto, no el incesto, esto, la otro, lo que me dé la gana, porque es transgresión. En la medida en que vaya más allá de estas normas, en esa medida entonces seré más libre y por lo tanto gozaré más del erotismo humano. Así se obtendrá más placer erótico oponiéndose a las prácticas sexuales habituales. Nos hemos habituado a que las relaciones sexuales deben ser así, en estas condiciones, bajo estas normas, bajo el matrimonio, bajo aquella circunstancia, bajo aquella otra, no con el menor de edad, no con el hijo, no con la hermana, no con la hija, no con la mamá, no con el papá, no con la mujer que está menstruando, no en estas circunstancias o en aquella otra. No, liberémonos de la propuesta de Batelle, liberémonos de toda prohibición que limitan las capacidades de disfrute de la sociedad en relación con la sexualidad. Claro, las normas lo que hacen es impedirme el disfrute de mi sexualidad. No puedo yo disfrutar de la sexualidad que quiero. ¿Por qué? Porque hay un montón de prohibiciones sociales. Un montón de prohibiciones que hay que eliminar. Algunas de esas prohibiciones, por supuesto, el matrimonio heterosexual y monogámico. La cultura occidental creó un montón de prohibiciones, fundándose también sobre los principios religiosos, y sobre esto se creó el matrimonio heterosexual y monogámico, que es una institución en Occidente. Claro, pero esta institución, ¿qué es? Es una institución opresiva, desde la perspectiva de este señor. Es opresivo porque no me permite, desde lo que ya dijimos antes, el disfrute de la sexualidad. Como tengo que estar amarrado a esta mujer toda mi vida o a este hombre toda mi vida en el matrimonio heterosexual y monogámico, entonces no soy feliz. Porque yo quisiera tener más mujeres o más hombres. La mujer y el hombre, etcétera. O no, los mismos o lo que fuera. O menores, o ¿por qué con los hijos o con los hermanos o con la mamá o con el papá no se puede? No. Todo esto, ¿qué es lo que causa? Prohibiciones que nos impiden el verdadero disfrute de la sexualidad. Y todo esto empieza en el matrimonio heterosexual y monogámico. Una institución, dice Marcuse, que es insuficiente para canalizar toda la energía sexual de los individuos.
El individuo humano tiene una enorme capacidad, una enorme energía erótica, y en el matrimonio no es suficiente. Hay que buscar otras transgresiones, hay que ir por otros lados, hay que abrir otros caminos, ¿verdad?, para lograr esta realidad. Y por eso entonces el matrimonio se vuelve incompatible con el erotismo. ¿Qué hace el matrimonio entonces? Amarra a las personas y les impide ser verdaderamente felices en el ámbito de la sexualidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Dirá Marcuse, ya lo había dicho antes. Transgresión. Transgredir las prohibiciones. ¿Y cómo se empieza a transgredir las prohibiciones en el matrimonio? Él empieza mencionando dos cosas principalmente: la infidelidad y las relaciones grupales. Ahí se empieza. La infidelidad no tiene por qué ser, o sea, no tiene por qué ser llamada así. El matrimonio debe ser abierto, entonces, igual, a tener relaciones con quien quiera y cuando quiera. Y sobre todo las grupales. Esto que se pone de moda de cuando en cuando, ¿verdad? Matrimonios que se van para un lugar y luego ahí se comparten esposos y esposas y mujer, y cada grupo mantendrá sus principios. No se van a permitir relaciones entre personas del mismo sexo, pero cambien esposos y esposas a lo que quieran. Otros permitirán lo que le dé la gana, no importa. Lo importante es entonces que la transgresión permita el mayor erotismo posible. Eliminemos el matrimonio, saquémoslo de vista. Es lo único que va a lograr ayudar a la persona a ser verdaderamente feliz, a ser verdaderamente vivir una experiencia auténticamente erótica. Y claro, entonces fíjense que esto suena muy atractivo. Suena muy atractivo porque en el fondo Marcuse pero en materia es inteligente. Está hablando a nuestros instintos más bajos. Y tampoco vamos a creernos ahora la Inmaculada Concepción y no vengamos a decir que no tenemos instintos bajos, ¿va? Porque todos los tenemos. Estamos heridos por el pecado original y la sexualidad humana está herida. Entonces, claro, todo lo que suene morbo nos atrae porque son nuestros instintos. ¿Qué pasa si nos dejamos arrastrar por nuestros instintos? ¿Quién sabe en qué lupanar nos van a encontrar? Entonces mejor no nos dejamos guiar por nuestros instintos. No porque seamos unos tontos que no queremos disfrutar de la sexualidad, no. La sexualidad se puede disfrutar y se tiene que disfrutar. El sano erotismo se tiene que disfrutar, por supuesto. Es parte de la realidad humana. Dios creó la sexualidad humana capaz de ser erótica. El libro del Cantar de los Cantares. ¿Lo han leído? Y si no lo han leído, léanlo. Sí. Con calma, despacio. Es hermoso. Es sí. Hermoso. Tiene, sí. Pues no hablen todos porque si no es un despelote. El libro del Cantar de los Cantares, ¿qué propone? Con lenguaje, con piropos, con formas del erotismo sano humano, se compara el amor de Dios por el ser humano. El amado y la amada son reflejo de Dios y su pueblo Israel. Uh-huh. Entonces, con el mismo expresiones eróticas. Claro, a nosotros algunas de esas expresiones nos resultan un poco extrañas, sobre todo porque son orientales, no son de nosotros, ¿verdad? Como cuando compara a la mujer con una yegua hermosa, ¿verdad? A nosotros no nos hace mucho gusto. O como cuando ella lo compara a él con un hermoso ciervo con unos hermosos cuernos. Claro, un ciervo entre cuernos más grandes tenga, más hermoso es. Entre nosotros, un cornudo es otra cosa, ¿eh? Sí. Entonces, por eso hay que saber leer hay que saber leer
el Cantar de los Cantares en en la perspectiva en la que fue escrita, no en nuestra cultura, porque si no nos parece extraño. Pero ¿de qué habla el Cantar de los Cantares? Del amor. La amada anhela estar con su amado, lo anhela, lo desea eróticamente, y el amado anhela y desea eróticamente también a la amada, y desean encontrarse y abrazarse, y él penetrarla y ella ser penetrada. Eso es lo que el libro expresa. Para expresar ese máximo de erotismo humano, solo es comparable con el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso cuando el Papa Benedicto quiere leer un tratadito fantástico del amor desde la perspectiva cristiana, lean la primera parte de la encíclica Dios es amor del Papa Benedicto. Ahí hace un tratado maravilloso del amor. Incluso el Papa Benedicto escribió una cosa que algunos de esos católicos majaderos que hay siempre, que creen que saben más que los papas y que los critican, criticaron al Papa Benedicto, porque el Papa Benedicto usó esta expresión: Dios nos ama con amor erótico. ¿Cómo el Papa dice que Dios nos ama con amor erótico? Porque piensan en lo erótico como algo vulgar. No, lo erótico es la hermosura de la sexualidad creada por Dios. Entonces no tenemos por qué sentirnos avergonzados o temerosos o con miedo o con vergüenza de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear. Pero claro, ¿qué pasa si el erotismo es sacado de sus límites, de las normas esenciales? Pero ¿por qué hay que tenerle normas a lo erótico? ¿Por qué hay que tener normas a lo erótico? Porque si la sexualidad es algo tan hermoso y tan bueno, lo hermoso y lo bueno hay que cuidarlo más. Porque si no se cuida, es una fuerza tan grande que corre el riesgo de explotar, ¿verdad? La energía atómica es una fuerza tan grande que la podemos usar para hacer una máquina que cure el cáncer, o para hacer otra máquina que dé electricidad, o la puede usar para hacer una bomba que reviente y mata a millones de desgraciados a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sexualidad es una fuerza solo comparable a la fuerza nuclear. Y como es una fuerza tan grande, como es un ámbito de tantas posibilidades, las posibilidades las puedo destruir, las puedo pervertir, las puedo malograr. Puedo utilizar el erotismo humano como un ámbito de mucha posibilidad para expresar el amor a la persona que se ama, a la esposa, al esposo. Y de ese erotismo de los esposos, fantástico y maravilloso, un ámbito de tantas posibilidades, surge el amor también a los hijos. Y de ese ámbito de posibilidades del amor, de erótico, lo puedo yo vivir de otra manera, sin darlo a una persona, pero esa fuerza la puedo canalizar a todos. Ese sería el sentido del celibato o de la castidad, que no es la negación de lo erótico, sino la plenitud de lo erótico en un ámbito de posibilidades distinto. No sexual, pero sí de amor. No genital, pero sí de amor. Por eso es que nos equivocamos todos en el matrimonio y en el celibato, a veces porque nos perdemos en el sentido del erotismo, ¿verdad? Cuando pensamos que es solo genital. Fíjese que entonces Batelle, que digo yo, manejo con Marcuse, ¿verdad? Fíjese que Batelle dice cosas terriblemente erradas. Pero si nosotros las cristianizamos y les damos el sentido verdadero, Batelle nos recuerda cosas que están escritas en la misma Sagrada Escritura, que Dios mismo puso en nuestros corazones, pero que las hemos lamentablemente olvidado. Entonces no se trata de transgredir, se trata de descubrir la belleza de lo erótico y descubrir que el ser humano
en todas sus realidades y en todas las experiencias, necesita de normas que nos dirijan la existencia, porque si no caemos en la anarquía. ¿Por qué aumentan los enfermos de esta carambada, de la peste, verdad? Porque mucha gente no hace caso. Hay mucha gente que es como tonta, ¿eh? Ya lo dijo ayer fue el que lo dijo, o antier, Manuel Eugenio, el obispo de... Él fue párroco de ustedes, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Manuel Eugenio estuvo Sí, el primer párroco que tuvo la parroquia Sabanilla. Bueno. Ahí están devolviendo el chunche. Se devolvieron a Virgen Raya. Ah, sí, yo no sé quién lo devolvió. ¿Quién lo está devolviendo? Está traveseando. ¿Quién devolvió? Bueno, Manuel Eugenio lo dijo muy bien ayer. El que quiere matarse, pues mátese, ahí está en su derecho de ser estúpido, ¿qué podemos hacer? Pero no mate a los demás. Hay un mínimo de normas que necesitamos. Vean, necesitamos normas de tránsito. ¿Por qué? Porque la norma de tránsito me quita la posibilidad de moverme. No, la norma de tránsito nos da a todos la posibilidad de movernos. Si yo agarro el carro y me digo, voy a irme manejando a la Británica porque me da la gana y me voy del otro lado de la calle, no avanzo 2 metros y ya choqué. Si el otro dice, no, yo no voy a irme manejando a 120 por hora, es un problema. El otro voy a irme manejando en zigzag, el otro marcha atrás, el otro por media calle. ¿Qué ocasiona esa falta de respeto a las normas del tránsito? Genera accidente y que nadie se pueda mover. Ocupamos las normas para que todos los que van para allá van del mismo lado y todos los que vienen para acá vengan del mismo lado. ¿Por qué aquí no manejamos como en Inglaterra? Bueno, porque la pusimos a la americana. No cambiemos, bueno, cambiemos para el otro lado, está bien, cambiamos, lo cambiamos todos. No pueden cambiar unos a la británica y otros a la americana, ¿va? Porque si no hay un accidente. Definámonos, las normas se establecen, sí, pero definamos cuáles normas vamos a ir. Porque las normas nos permiten movernos a todos. La ausencia de normas es caos. El exceso de normas es falta de libertad. Pues hay que lograr el equilibrio. Obviamente con la sexualidad humana también tenemos que lograr ese equilibrio, ¿verdad? El equilibrio entre el exceso y el defecto. El equilibrio entre la negación de lo erótico, que es un problema, y la erotización absoluta, que también es otro problema. ¿Verdad? Por eso, toda normatividad ética, dirá Bataille, es arbitraria. Por tanto, no hay motivo para respetarla. Claro, si quiere, pues pasamos la hoja. Yo creo que hay un poquitico más todavía al otro lado. No, devolvámonos, ya está Foucault. ¿Qué es lo que pasa? Si la normatividad ética es arbitraria, dice él, no hay que respetarla. No hay que respetar la ley natural, ni sus códigos, ni nada, porque todo es subjetivo y todo es susceptible de cambio. Claro, esto es una visión bastante subjetiva de la ética, de la norma ética. La norma no es subjetiva. Vamos a ponernos de acuerdo. Busquemos un consenso. Y sobre ese consenso caminamos. No como mera prohibición, sino como un indicativo. Como un indicativo. Cuando la sociedad humana ha pensado desde siempre, por ejemplo, que el incesto no está bien, no es por mera prohibición, ni por impedir la posibilidad de una realización erótica agradable, sino por una serie de razones de sentido común, desde genéticas hasta de respeto. ¿Cómo va usted a tener relaciones sexuales con el hijo que engendró, con la hija que engendró, o con sus hermanos o con sus papás?
Esto nos ha resultado un poco aberrante a los seres humanos siempre. Solo lo han tolerado entre los faraones, ellos se casaban entre hermanos, pero solo ellos. En Egipto nadie más hacía eso. Y cosas por el estilo. Normas éticas, sí, pero que nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para un respeto, para principios que nos ayuden a entender la sexualidad y a comprender que hay una necesidad mínima de un orden para que las cosas caminen en orden. Transgredidas las normas, diría Marcuse, o eliminado todo esto, ¿qué es lo que venimos a encontrar? La destrucción de la misma sexualidad humana. Pierde todo su sentido y deja de ser un ámbito lúdico de encuentro, de gozo, de disfrute auténticamente humano para convertirse en esclavitud, en idolatría. Porque permita usted una cosa y mañana ya quiere más allá. Porque los seres humanos, nuestros instintos van a estar ahí siempre. Por eso es necesario una normatividad que nos dirija. En Occidente ha sido la normatividad de origen judeocristiano. Sí, pero no solo eso. Hay muchas prácticas normativas que vienen de Grecia y de Roma. Todo el tema de familia, por ejemplo, etcétera. Bueno, no han hecho daño, por lo menos. El abandono de estas normas ha causado graves problemas. La vivencia de estas normas ha dado un sentido. Claro, el cuidado que tenemos que tener, ¿cuál es? No convertir las normas en absolutos que no nos permiten ir un poquito más allá, vivir la sexualidad sanamente, negar lo erótico. Durante mucho tiempo lo erótico se negó. Y esto es una barbaridad. Ya se los, ¿verdad? Algunos escritores antiguos decían las relaciones en el matrimonio son buenas solo porque sirven para tener hijos. Entonces traten los esposos de no sentir placer en las relaciones sexuales, porque el placer es malo. Desgraciadamente eso se dijo. Y no vamos a decir que nunca se dijo, no, sí se dijo, y eso está mal que se haya dicho. Porque claro, no sé qué imbécil se le ocurrió que el pecado original había sido un pecado sexual. Y a otro baboso más antes se le ocurrió que el pecado del diablo había sido un pecado sexual también. Santo Tomás de Aquino, ¿qué dice? No, el pecado original no fue sexual, porque Dios le dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos antes del pecado original, y por lo tanto había que reproducirse ya desde el paraíso, por lo tanto la sexualidad no es mala. Santo Tomás lo entendió magníficamente, pero no todos lo habían leído y dijeron estas otras burradas. Entonces nosotros no podemos seguir repitiendo esas tonterías. Tenemos que redescubrir el sentido auténtico y maravilloso y verdadero de la sexualidad humana, ¿verdad? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien, hagan por lo menos así los que veo. Sí, sí. Bien, bien, Ok. bien. Bueno, ¿hasta qué hora hoy es? ¿Hoy tienen misa a las 3 o cómo es la cosa? Es a las 13:15, padre, que está programado. Ah, bueno, entonces terminamos, ¿qué? Como un cuarto o Sí, 10 para las... Sí, para dar espacio para las preguntas, ¿verdad? Ajá, sí, señor. Bueno, comencemos, si no lo terminamos hoy, comencemos al menos el siguiente autor, entonces. Michel Foucault. Foucault, fíjense que nació en 1926 y murió en 1984. Es un gran pensador francés. Tiene algunas intuiciones muy interesantes, en otras cosas, pues sí, no necesariamente estamos de acuerdo con él. Su obra fantástica, muy interesante en esto de sexualidad, se llama Historia de la Sexualidad. Hace un análisis muy interesante de la sexualidad en Occidente, desde los griegos, los romanos, etc. La obra la fue publicando a lo largo de los años. Fíjense ustedes, 1976,
En 1984 se publicó otra parte y el último libro se publicó en el 2018. Apenas en Francia se publicó en el 2018 y en español apenas se tradujo en el 2019, que es la última parte donde hace todo un análisis de la sexualidad en la perspectiva cristiana. Ese no me lo he terminado de leer, entonces ahí estoy con él todavía. Pero es una obra muy, muy interesante. Él escribió una historia muy interesante de la locura. Escribía cosas muy interesantes. Foucault no estará uno de acuerdo con todo lo que él dice, estamos de acuerdo, pero no se le puede negar que es un pensador muy influyente en parte del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. No estará uno de acuerdo con todo, pero bueno, es muy interesante lo que él dice. Foucault era filósofo, era psicólogo, era historiador social francés. Como les digo, era un gran intelectual. Foucault parte de una premisa fundamental en su obra de la sexualidad. Por lo menos en español, en las editoriales que la han tratado, la primera parte, los primeros libros hasta el 84, son 3 tomitos. Y el último del 2018, que se publicó ya después de su muerte, es un libro tan grueso como los 3 tomos anteriores. Es muy, muy interesante. Bueno, pero él parte de una premisa, y es que la sociedad occidental vive inmersa en una situación de represión sexual. Dice Occidente, la sociedad occidental es represiva en la sexualidad. Vive metida en una terrible represión sexual. Esta represión sexual, dice él, hunde sus raíces en el siglo XVII. Ahí empieza un poco claro todo el puritanismo protestante, más ciertas visiones católicas, dirá él, y todo eso ha provocado esa represión que se ha agravado, dice, con el paso de los años. Y se ha agravado sobre todo con 2 factores que son principales, que han desencadenado toda esta situación, como dice, a partir del siglo XVII, el capitalismo y el cristianismo. Claro, Foucault tiene ideas, ya lo vieron, marxistas. Para el marxismo el capitalismo es la desgracia de todo. No es que sea necesariamente una bendición, pero tampoco es la desgracia de todo, ¿verdad? Y por supuesto el cristianismo, claro. Estos son los grandes problemas que han generado toda esta situación de represión. En toda esta realidad represiva que vive Occidente, donde capitalismo y cristianismo no podemos perder de vista el problema que generan, ha llevado también esta situación a encontrar que es precisamente en la familia donde esta represión se hace más visible. O sea, esta represión debida al capitalismo y al cristianismo la vamos a encontrar principalmente en la familia. ¿Por qué? Porque la familia, dice Foucault, ha confiscado la sexualidad. La sexualidad, que era una experiencia libre del ser humano, ha sido confiscada por la familia. La familia se adueñó de la sexualidad. Y la familia establece que la sexualidad solo será lícita dentro del matrimonio, en el marco del matrimonio nada más. El único sexo permitido es el sexo conyugal, nada más. Entonces, toda relación sexual prematrimonial o extramatrimonial están prohibidas. Y se va a exaltar la virginidad y la castidad.
se van a exaltar por encima de todo. Porque la sexualidad solo es para la procreación. Fíjense que en esto va muy de acuerdo con Reich, con Marcuse, y también de alguna manera con Bataille, ¿verdad? Ellos van de la mano todos juntos. Entonces, claro, como la sexualidad es solo para la procreación, muchas prácticas sexuales que serían ilícitas pasan al ámbito privado, se expulsan de la vida social y solo van a encontrar espacio, por ejemplo, en burdeles o en prostíbulos, donde estas actividades sexuales ilícitas se toleran. Entonces, por lo menos se encuentra que todas estas prácticas sexuales ilícitas no se eliminan del todo, sino que se llevan a un gueto, ¿verdad? A lo privado, al espacio de lo privado. Se sacan de la vida social. Y por eso se encierran en el burdel y en el prostíbulo. El burdel y el prostíbulo se van a convertir en el lugar de la expresión de la sexualidad más abierta, pero en lo privado nada más. En lo privado. El burdel y el prostíbulo todo el mundo sabe que existe y todo el mundo sabe para qué es. Son actividades sexuales ilícitas, incluso en algunos lugares, en algunos países serán prohibidas. En algunas partes la prostitución está prohibida. Se pena incluso. Entre nosotros que pues, como católicos somos más tolerantes y entonces no está prohibida, se tolera. Solo se prohíben algunas cosas en relación a la prostitución. El que sean menores de edad, por ejemplo, el que se realice en la vía pública y el que haya proxenetismo, ¿verdad? Esto está prohibido. Pero el ejercicio de la prostitución por negocio, por devoción o por pura libertad, eso no está prohibido, ¿verdad? Se tolera. Pero siempre en el ámbito de lo privado, ¿verdad? Que es lo que señala Marcuse. Por eso dirá Marcuse entonces que el sexo es un invento del poder que lo utiliza a su antojo como un instrumento de dominación. Este punto es importantísimo porque esto seguirá saliendo en autores futuros que vamos a ver. El sexo es un invento del poder que lo utiliza a su antojo como un instrumento de dominación. Claro, no el sexo en el sentido biológico, sino el sexo, como dice Marcuse, como poder. El hombre ejerce poder sobre la mujer. El más poderoso ejerce poder sobre el débil. Entonces, el sexo es un invento del poder que es entendido como un instrumento de dominación. El más fuerte domina al más débil a través del sexo, que se vuelve un instrumento de la dominación. Dice por eso Marcuse que si la segunda revolución sexual puede tener éxito, es solo a través de incidir directamente en el poder o fracasará. Esta es una idea genial, genial como aquella otra de Marcuse de la debilitación del matrimonio. Porque es una idea genial. Fíjense ustedes lo que hay aquí detrás. Si se quiere que la revolución sexual tenga éxito, esto solo puede ser a través del poder. O sea, si el sexo es un invento del poder, ahorita el pensamiento familiar, matrimonial, las normas éticas occidentales del capitalismo y de la familia, del capitalismo y del cristianismo, tienen el poder. Entonces dominan el sexo, porque tienen poder.
Y entonces por eso el capitalismo y el cristianismo han establecido las normas en relación a la sexualidad, porque tienen el poder. El sexo se hace así y no así, aquí y no allá, en esta circunstancia y no en esta otra. Esto es del ámbito público, el matrimonio y la familia, la prostitución y otras cosas se quedan en el ámbito de lo privado, escondido, de lo que nadie quiere ver. Porque el poder, ¿quién lo detenta? El capital y el cristianismo. Sus normas. Si una revolución sexual quiere progresar, debe entonces, ¿qué? Conquistar el poder. Porque solo con el poder se van a cambiar las normas. Entonces ustedes van a observar. Por eso les recomendaba los dos artículos, los dos documentales esos, ¿verdad? Lavado de cerebro, la paradoja de la igualdad y lágrimas en la lluvia, feminismo. ¿Qué vamos a observar ahí? ¿Cómo? Esto se lo han creído mucho, se lo han creído muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Si la revolución sexual quiere tener éxito, es incidir a través del poder o fracasará. Tomando el poder de las instituciones, cambiaremos las normas. Ahí es donde está lo que se está haciendo ahorita. Se cambia. Quien tiene el poder domina todo. Y el sexo se vuelve instrumento de dominio desde el poder. Queremos que cambien las cosas, entonces cambian las leyes, cambia el modo de esto, lo otro, y el sexo se vuelve instrumento de dominación, pero desde otra perspectiva. Por eso se van cambiando las leyes. Por eso hay toda una transformación legal en nuestro mundo. Porque es la única forma de que cambien las cosas. No olviden estas ideas, sobre todo esto del poder, porque cuando avancemos más en el tema de lo que estamos viendo y de la ideología de género, vamos a ver que esto va a salir cada vez más. Poder, poder, poder. El que tiene el poder cambia la ley. Cambiada la ley, empieza a cambiar la sociedad. Si esa segunda revolución sexual, que hoy es la ideología de género, quiere tener éxito, tiene que ser a través del poder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar las leyes. Transformarlo todo. Y en la medida en que lo transforme todo, en la medida en que cambien las leyes, todo cambiará. La normatividad sexual dependerá del poder. ¿Quién va a poner las normas sobre la sexualidad ahora? Quien tenga poder. Volvámonos a antes, al matrimonio. Debilitemos el matrimonio. ¿Quién tiene el poder para hacerlo? Bueno, quien va pudiendo hacerlo. Pongamos nuevas cosas, etcétera, etcétera, y el matrimonio ya no será matrimonio. Y las normas ya serán otras. Cambiemos las normas y cada día se empieza a ver más normal el sadismo o el masoquismo. Entonces escribe un libro que es una porquería editorialmente y literariamente, pero se hace la película y las 50 sombras de Grey, así le llaman, ganan cada vez más. Qué importante, qué interesante, qué bonito. El poder empieza a transformar la sexualidad. Así de sencillo. Entonces vean qué es poder lo que hay detrás de todo esto. Se cambió el poder. La revolución sexual quiere dominar. Consiga el poder. No hay poder. Vean leyes como la que ahorita se discute, está por aprobarse o ya se aprobó en la Asamblea Legislativa. Sí, decir vulgaridades y cosas por el estilo a una mujer o a un hombre, eso está mal y todo esto. Estamos de acuerdo. Pero, y los piropos, como realidad cultural, el piropo sano, normal, bonito, como expresión
de la misma admiración de la belleza, hoy es prácticamente prohibido. Porque a alguien se le metió en la jupa que tiene que ser así. Cambiemos eso. El que tenga el poder cambia las normas sexuales. Y ahí se va transformando una cosa y otra. Violencia de género, se dice. La violencia de género supone que un hombre mata a una mujer porque es mujer. Esto es una estupidez. Para que un hombre mate a una mujer porque es mujer, tiene que ser un loco, un anormal, más que un estúpido. La mayoría de hombres que matan mujeres no la mata porque es mujer. Es por un nivel de violencia que existe debido a otras cosas. Debido a problemas de entendimiento, debido al alcoholismo, a drogadicción, a problemas temperamentales, a problemas de carácter, a que nunca debieron haber sido a vivir juntos porque nunca se entendieron, porque no se conocían. Se debe a un montón de realidades. No se debe a que mato a una mujer solo porque odio a la mujer. Es interesante, cuando son dos mujeres homosexuales, una mata a otra, eso no es violencia de género. Cuando una mujer maltrata a un hombre, eso tampoco es violencia de género. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vean lo que pasa en España con esa ley. Aquí no tenemos una ley completa sobre ese tema, pero el tema ya se va metiendo poco a poco. El hecho de no poder opinar nada. Esto que digo yo, opinándole en otras partes, ya me hubieran demandado y acusado. ¿Por qué? Porque somos homofóbicos. Pero eso no existe. Es el derecho a opinar sobre algo. Y no estamos maltratando a nadie. Estamos haciendo una observación del escrito de algunas personas. Y en coincidencia vemos lo que está pasando ahora. Fíjense ustedes, porque por eso hay que tener los ojos abiertos. Por eso hay que ir abriendo los ojos con muchísimo cuidado para descubrir muchas de estas cosas. La normatividad sexual dependerá de quien tenga el poder. Quien detente el poder determinará aquellas prácticas sexuales que sean lícitas o ilícitas. Porque no hay dice Foucault, no hay una base objetiva que garantice la licitud moral de la conducta humana. Esta solo se puede regular por el propio deseo. Esta subjetividad es espantosa, porque si la única regulación de la sexualidad humana es el propio deseo, entonces si yo deseo lo que desee, es lícito porque lo deseo. Y la única objetividad que vaya a servir para regularme es mi propio deseo. O sea, cuando desde mi propio deseo voy a lograr regular mi propio deseo. Tiene que existir necesariamente una conducta moral objetiva, una norma objetiva exterior, por eso objetiva, que me diga algunas cosas. Por ejemplo, que me diga las relaciones sexuales con la propia familia es incesto y está mal. O que me diga las relaciones sexuales con menores está mal. ¿Por qué tanta cosa con las relaciones sexuales, desgraciadamente, de los curas que han abusado a menores de edad? ¿Por qué tanto alboroto con esto? Porque cuando más adelante estudiemos autores que están a favor concretamente de la paidofilia, entonces si la iglesia protesta, le van a decir, ustedes cállense porque ustedes todos los curas son por definición paidófilos. Entonces cállense, ustedes no hablen. Pero no es que la normatividad tiene que ser así, pero ustedes cállense. Es una ley para unos y una ley para otros. Esa desgracia no debería suceder en la iglesia, estamos de acuerdo. Para eso hay normas objetivas que la Santa Sede ya ha propuesto.
Es la única institución humana que se ha dedicado verdaderamente a crear normas para contrarrestar este problema. Que siguen la familia, que siguen otras instituciones y nadie pone atención, ¿verdad? Basta que ambos deseen algo para legitimar cualquier conducta. Entonces basta que algún adulto logre convencer a un menor de edad de que quieren tener relaciones sexuales para legitimar cualquier conducta. Basta el deseo, simplemente. Basta que deseen. Y cualquier cosa está permitida. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Se busca entonces la inversión del orden moral establecido por medio de la transgresión de las prohibiciones, pues solo violando las normas se podrá acabar con la dictadura de la normatividad sexual. Ojo, todo lo que ya han dicho los anteriores se resume perfectamente en Foucault. Vean que no son nada tontos para exponer las ideas. El problema es, hemos sido nosotros que no nos dimos cuenta antes de que esto estaba pasando ahora. De que todo esto se estaba poniendo en práctica y de que poco a poco todo esto estaba avanzando hasta el punto de que las normas y las leyes iban a cambiar radicalmente como han cambiado. Bueno, dejemos aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Dice ahí, y vienen tratando de decir que la ideología de género no viene permeando el MEP, debe ser. Pues sí, claro, ellos dicen que no, el gobierno dice que no, que la ideología de género no existe, que eso no existe, que eso es un invento de los obispos y que no hay nada y que eso no es cierto, que eso es invento de los católicos, pero no, les recomiendo por eso Lavado de Cerebro, La paradoja de la igualdad, el primer documentalito, y el otro, Lágrimas en la lluvia. Todo esto de Lágrimas en la lluvia, feminismo, para que vean en España lo que estaba pasando hace 10 años. Pregunta alguien si la paidofilia es un movimiento. Yo creo que sí. Perdón, padre, lo que están tratando de decir es que el MAP, ¿verdad? Es un movimiento activista de pedofilia, que es se define por sus hijos. Sí. En español deberíamos decir paidofilia, no pedofilia. Porque paido viene en griego, paidos es niño. En francés, alfa y iota se hace una E. Porque AI en francés es una E. Entonces, por eso los franceses dicen pedofilia. Pero en español, la AI no es una E, es una AI. Entonces deberíamos decir paidofilia. Porque además, pedofilia suena a amor por otra cosa, no por los niños, ¿verdad? Entonces compongan la palabra pedofilia, amor por, cambio, paidofilia, amor por los niños. Y sí, ya en Holanda, desde los años 90 del siglo pasado, es bastante permisivo. Hay muchas organizaciones, incluso cercanas a las Naciones Unidas, que solicitan la paidofilia como un género más, dicen hoy, ¿verdad? Y así hay varias cosas. Entonces, esto es un problema muy, muy complicado, muy, muy serio. Y también, yo, bueno, no entendí el asunto, pero de todas maneras es verdad, en el Ministerio de Educación, por eso hay que leer bien todos los instrumentos que hay ahora en relación de la sexualidad, del día del día del otro y del día de más allá, ¿verdad? Leer bien lo que está pasando los papás para darse cuenta de por dónde va la cosa, ¿verdad? Exacto. Padre, entre las preguntas que hay en el chat, la primera que nos pone Hilda dice que ¿cómo enseñamos a educar en la fe a los hijos un par del mismo sexo sin entrar en el tema del pecado en el proceso de esta... Sí, es muy complicado, es muy complejo, es muy difícil. Yo no tengo receta. Yo sé que hay que educar y que hay que evangelizar. Tenemos que empezar poco a poco. Es muy complicado que a dos hombres, dos mujeres, casados y con hijos, y pues el tema del pecado se hablará. Y en la evangelización se tendrá que ir hablando. Eso sí, sin condenar, sin destruir, sin maltratar.
hay un principio moral que hay que tener siempre en cuenta. Con este principio moral salvamos muchas cosas. El principio moral lo proponía un jesuita que enseñó en la Universidad Gregoriana de Roma hace muchos años, murió en 1962, era un gran confesor. Imagínense que cuando la gente de Roma iba a confesarse con el Padre Pío les decía, pero ¿por qué vienen los romanos aquí si ustedes en Roma tienen al Padre Capello? Era un gran confesor y un hombre terriblemente santo. El proceso de canonización está, pero como es jesuita, y a los jesuitas no les interesa mucho que sus santos se den a conocer, pero bueno, yo conocí algunos de sus pensamientos y me han interesado mucho. El Padre Capello dice, los principios son los principios. Permanecen siempre firmes y los defendemos. Pero las conciencias no son todas iguales. Entonces, para aplicar los principios a las conciencias, se requiere caridad, tacto, misericordia, sentido común. ¿Qué quiere decir esto? El principio es el principio. Tal situación es pecado, sí, tal situación es pecado. Pero luego, como las conciencias no son todas iguales, yo antes de aplicar el principio o la norma indiscriminadamente a la persona, tengo que ver la realidad de la persona. Tengo que ver las circunstancias de la persona. Esta persona ha sido educada como cristiano. Esta persona se le enseñó a distinguir entre el bien y el mal. Esta persona comprende su realidad. ¿Cuál es la historia de esta persona? ¿Cuáles son las circunstancias en que esta persona vive o ha vivido? Entonces, cuando yo observo todo esto, me doy cuenta que no es tan simple decirle a alguien pecador. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados. Entonces sí, está la realidad real y objetiva del pecado, principio, pero la realidad de las conciencias son distintas. Y si nosotros nos fijamos con cuidado en el ámbito del Evangelio, Jesús, los temas de pecados sexuales, ¿cómo los trataba? Con mucha misericordia. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Verdad? Vete y no peques más. En cambio, ¿cómo trataba los pecados de los fariseos? Que se resisten a Dios, que se creen buenos. Raza de víboras, hipócritas, etc. Ahí Jesús nos da una orientación de por dónde ir las cosas. Él, seguramente desde su propia experiencia de ver la gente, ver a los demás y conocer a los demás, encuentra que el tema de la sexualidad es un tema complejo, difícil. Y eso que en su época no se sabía todo lo que sabemos hoy de psiquiatría y psicología, ¿verdad? Entonces él en este tema era muy compasivo, era muy comprensivo. Si no fuera pareciera que es el alcahuete, pero no lo es. Es muy compasivo y muy misericordioso. La obsesión le entró a la iglesia después, la obsesión de ver pecado en todo lo sexual y de andar viendo todos los pecados como si fueran sexuales, ¿verdad? Decía San José María Escrivá de Balaguer, que no es cualquiera que lo decía, ¿verdad? Decía, el sexto mandamiento es el sexto. O sea, antes del sexto hay 5. ¿Y por qué nosotros siempre pensamos en lo sexual como lo más grave? Lo primero y lo primero, ¿no? Hay otras cosas. Ven, entonces por eso tenemos que tener, sí, educar, llevar adelante el tema de la fe y ayudar. ¿Cuántas de estas personas se acercarán y a la larga no han recibido una buena formación cristiana? ¿Cuántas de estas personas su historia personal es una historia trágica, difícil? ¿Qué hacemos como cristianos? Les cerramos la puerta de la salvación, les imponemos fardos pesados, luego no ayudamos a empujar o les abrimos la puerta de la salvación buscando el camino para encontrar. San Pablo dice, yo no sé en cuál carta es a quién, no sean esto ni borrachos, ni así, ni todo lo demás. Muchos de ustedes lo fueron, pero ya no lo sean. ¿Qué pasó? Se empezaron a convertir muchos y a tratar de ser mejores.
Pues hoy estamos prácticamente en una circunstancia social como la del siglo I, como la del antiguo Imperio Romano. Aprendamos de lo que hicieron aquellos primeros hermanos nuestros y volveremos a lograr una transformación, ¿verdad? ¿Cómo debe actuar un cristiano que se encuentra inmerso en un círculo de poder político donde se Están ¿qué? cambiando las leyes hacia el alcance de ese poder. Si puede quedarse dentro de ese partido, el PAC, por ejemplo, si puede quedarse dentro de ese partido y tratar desde la inteligencia y el sentido común hacer ver el gran problema de estas leyes, porque muchos políticos quieren cambiar las leyes no porque entiendan nada, no entienden nada de esto, no han leído ninguno de estos. Simplemente es por moda que lo están haciendo. Y la moda, la madre de la moda, ¿ustedes saben quién es? La madre de la moda es la muerte. Porque todas las modas al final quedan en esterilidad y muerte. Entonces muchos políticos quieren cambiar por cambiar. Porque está de moda las minorías, porque está de moda todo eso. Está de moda lo políticamente correcto. Hoy ya nadie es estúpido, ni tonto, ni nada. Hoy el café no tiene cafeína, el chocolate no tiene cacao, el azúcar ya no es azúcar. Hoy todo es así. Y no se puede hablar si no es desde lo políticamente correcto. La verdad se esconde. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, si la persona puede quedarse en ese partido y desde adentro comenzar a cambiar las cosas, pues inténtelo. Y si no se puede, porque va a ser muy difícil y no va a ser posible, porque hay toda una ideología ya ahí metida, pues entonces con otros que piensen parecido, funden otro partido. Inteligente, sensato, fórmense. Pues yo les decía, hay que leer mucho. Hay que leer, hay que informarse, hay que buscar la única manera de esa. Y luego, los que no estamos metidos en los partidos políticos, abrir los ojos para votar. Hoy esto está contaminando prácticamente a todos. Prácticamente a todos. Démonos cuenta de qué es lo que está pasando y busquemos soluciones. Vamos. Estamos, padre. Padre, una pregunta, nada más. ¿Sí? Yo estoy aquí para aprender, ¿verdad? Pero hay Sí. ciertas palabrillas que como que Sí. si no las aclaro, me confundo. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué quiere decir aprofóbicos? ¿Cuál? Aprofóbicos, dijo usted hace un rato. No, yo esa palabra no la he dicho. Pues sí, aquí la tengo apuntada porque me llamó la atención. Cuando No, estaba hablando de poder, antes del poder, de lavado de cerebro. No, debe ser otra porque no. Aprofóbicos, no. No, esa palabra yo no la he dicho en ningún momento. Ah, bueno, entonces la escuché mal, disculpe. No, es... Pero la escribí porque me gusta. Sí, Me gusta sí, cuando sí, aprofóbico, el sentido es... la aprofobia es miedo a la pobreza. Pero la que yo usé fue homofóbico. Ah, Homofóbico. homofóbico. Sí, ¿Y homofóbico. qué es eso? Homofóbico lo dicen cuando uno hace una crítica de toda esta cosa de género y todo eso, le dicen homofóbico. Homofóbico, ellos entienden que uno le tiene fobia a la persona homosexual. Por eso homofóbico. Ah, bueno, pero en realidad hasta la palabra está mal usada, porque la palabra homofóbico no tendría ese sentido tampoco. Después hablamos más de esos temas, ¿verdad? Pero fue homofóbico. Ok, gracias. Gracias. Padre, Bueno. en el chat del Zoom, ¿verdad? Dice, bueno, Jimena, que estuvo muy lindo, que muchas gracias por la explicación. Hilda habla sobre que es muy hermosa la encíclica de Dios es amor, a la que usted se refería el Papa Benedicto, ¿verdad? Y Sí. por acá venía Deligia, que decía, muy enriquecedora la presentación, presenta una realidad y cómo se distorsiona el mensaje a favor de los revolucionarios. Y yo creo que básicamente... Pues sí. Eso es lo que estamos tratando de ver, cómo empezó esta cosa, por dónde fue caminando, cómo fue evolucionando y dónde está hoy, para que nos demos cuenta de por qué se dicen las cosas que se dicen.
Todavía falta caminito que hacer, pero ahí vamos adelante, ¿verdad? Luego veremos, cuando acabemos todo esto, cómo responder a toda esta cuestión, ¿verdad? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, no sé Bueno. si alguien más tiene alguna pregunta, si no nos estaríamos viendo para el 1 de agosto y no sé si tal vez usted nos ayuda con la oración final. Ya de hoy en 15, el 1 de agosto. Qué rápido, ¿va? Se nos Sí. fue el año en peste, ¿va? Sí. Sí. Bueno, paciencia. Bueno, si no hay más, entonces nos volvemos a ver el de hoy en 15, si Dios quiere, el 1 de agosto, ¿verdad? Danos, Señor, tu luz, tu fuerza y tu gracia para comprender la vida, para comprender la realidad de nuestra existencia, para poder servirte y amarte más, para encontrarte en todas las cosas y saber en todas las cosas trabajar para tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era un como en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.